cuentos, o las fábulas más bien, parecen cuentos para niños, pero no lo son. Esta es la historia de un lobo, de un gran lobo, del abuelo lobo. Él, cansado de cazar y de comer tantos animales, había perdido toda su dentadura y le quedaba solamente un colmillo. Su sonrisa era aterradora porque cuando sonreía, los animales más pequeños se escondían. Abuelo Lobo, sabiendo que ya no podía alimentarse de lo mismo que se alimentaba siempre, disfrutaba de intimidar otros animales. Pero en su casa, allá en lo íntimo, tenía una bolsa de tela donde en las mañanas guardaba una piedra, un pequeño cuchillo y se echaba la bolsa al hombro. Con hambre buscaba una granja y elegía la casa adecuada. Esa mañana tocó en la casa de la señora gallina. La gallina desprevenida se asomó por la ventana cuando vio al tremendo lobo con su diente brillante mirando hacia adentro. La gallina que había escuchado todos los cuentos del lobo feroz y todo ese asunto de Caperucita, salió corriendo y se escondió detrás de la nevera, pero abuelo lobo, paciente con su bolsa de tela, volvió a tocar la puerta. ¿Ahora qué hago? Se asomaba por la ventana. Ya, sabiendo que el lobo la había visto, pues abrió un poco la cortina y dijo: ¿qué quiere? Abuelo lobo, es que tengo hambre. ¿Sería usted tan amable de prestarme una olla, regalarme un poco de agua y también prestarme un cucharón para hacerme una sopa de piedra? ¿Sopa de piedra? ¿Qué le pasaste, lobo? Estaba aterrorizada la gallina, ¿no? No sabía qué hacer, pero le pudo más la curiosidad. Ella quería saber si esa historia de Caperucita y del lobo y los tres marranos, todo ese asunto era real, y desconfiada abrió la puerta. Abuelo Lobo entró con su bolsa a la casa de la gallina. La observó. Por favor, una olla, un poco de agua y un cucharón. La gallina salió corriendo, le tiró la olla, le pasó el cucharón y abuelo Lobo, muy ceremonialmente, tomó la piedra y la colocó en la mitad de la olla. Miró a la gallina que se fue por el agua, echaron el agua a la olla, prendieron el caldero y cuando eso empezó a hervir, abuelo Lobo se le hacía agua a la boca. Pero el abuelo sabía el truco. Su abuela se lo había enseñado. Para que una sopa quede deliciosa, es importante y necesario revolver 12 veces para un lado y 12 veces para el otro. Esta sopa de piedra va a quedar. Pero la gallina ¿agua hervida? Abuelo Lobo. Señor Lobo, si me permite, si usted es tan amable, ¿podría echarle yo un poquito de maíz a esa deliciosa sopa? Bueno, un poquito de maíz le vendría bien a esta sopa. La gallina salió corriendo y buscó entre su alacena, allá donde tenía el maíz escondido, y como si fueran polvitos mágicos, empezó a dejar caer granos de maíz a la olla y abuelo Lobo seguía revolviendo. 12. El perro se le empezó a hacer raro ese olor a maíz cocinado en la casa de la gallina. Entonces
llegó a la puerta y se le empezó a hacer raro ahora ese olor a animal que no conocía dentro de la granja. Se asomó y cuando vio al abuelo lobo, empezó a mostrar todos sus dientes y abuelo lobo solo sonreía. Entró a la casa de la gallina y estaba decidiendo por qué lado caerle al abuelo, y cuando ya iba a saltar la gallina, ¡espera un momento, señor perro! ¡Él es mi invitado! ¿Invitado? Estamos haciendo una sopa de piedra. ¿Sopa de piedra? Se asomó a la olla y efectivamente había una deliciosa sopa de piedra cocinándose. Pero el perro pensó: sopa de piedra. A esa sopa le hacen falta papas criollas. Es que al perro me encantaban las papas criollas. Detrás del perro, uno a uno fueron llegando todos los animales. El caballo, que le encantaba la zanahoria, dijo: a esa sopa le hace falta Zanahoria. ¿Y la cabra? ¿Cómo hacen las cabras? ¿Qué le gusta a las cabras? ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta comer a las cabras? Basura. ¡A esa sopa le hace falta cilantro! Y después llegaron los patos. ¿Qué comen los patos? ¿Por qué me viene tan Pata. Pero es un sancocho vegetariano. Uno a uno los animales de la granja fueron llegando atraídos por la curiosidad. Olisqueaban la sopa y veían al abuelo lobo feliz, revolviendo 12 veces para un lado y 12 veces para el otro. Mientras el amigo aquí del pato se embaraza de la pata. Esa sopa estaba quedando deliciosa. Todos estaban observando qué hacía el abuelo lobo, pero él solamente esperaba que su sopa estuviera. La gallina estaba feliz porque había conocido al gran lobo de los cuentos. Estaba encantada porque había reunido a todos sus amigos de la granja. Estaba que no le cabía el corazón en el pecho y salió corriendo por su mejor vino, sus mejores platos. Los sirvió a la mesa y abuelo lobo empezó a servir plato tras plato, plato tras plato. Y no faltó el animal que repitió sopa y todos comieron. Estaban gordos, felices. Y a la luz del vino, los ojos empezaron a brillar. Y a todos les pasó lo que a todos nos pasa después de un gran sancocho. Sí. Después del almuerzo, los párpados. El abuelo supo que ese era su momento. Cuando todos los animales estaban parpadeando, abuelo lobo tomó su sopa y los observó. Esperó un poco más, fue caminando hacia su saco. Sacó su pequeño cuchillo. Caminó hacia la olla. Con una papa. Pic, pic, pic. Se dio cuenta que la piedra estaba todavía cruda. Guardó su cuchillo. Sacó la piedra para que le sirviera para una próxima sopa de piedra. Y como había venido a comer y no a hacer amigos, echó la piedra en su bolsa de tela y salió sin despedirse. ¡Pero ya te vas!, gritó la gallina. Pero abuelo pensó: ya vendrán otras granjas y otras sopas de piedra. Ok.